Hoy vamos a meternos de lleno en un ensayo de Ketan Joshi que se titula El obstáculo técnico. Y la pregunta que lanza es bastante potente. ¿Todo esto que nos cuentan las grandes industrias sobre sus soluciones tecnológicas es de verdad una salida? ¿O es más bien una cortina de humo para que nada cambie? Vamos a verlo. Y es que, como dice el propio autor Ketan Joshi, vivimos bajo un asalto constante de PDFs lustrosos, de presentaciones perfectas. Las industrias con más emisiones nos inundan con esta imagen de que, oye, tranquilos, que hay un plan, que lo tienen todo bajo control. Pero claro, la gran pregunta que él pone sobre la mesa ¿es esto cierto? ¿De verdad lo tienen todo atado? Vale, pues para empezar a desentrañar esto, lo primero es poner las cosas en perspectiva. Hay que entender bien cuál es la magnitud real del problema y, sobre todo, cuál es esa supuesta gran solución que nos están poniendo delante. A ver, si echamos un vistazo a este gráfico, la cosa queda bastante clara. Siempre estamos pensando en los coches, en la electricidad, pero ¿y la industria pesada? Hablamos del acero para los edificios, del cemento para las carreteras. Pues resulta que este sector, solito, es responsable de casi un cuarto de todas las emisiones de CO2 del mundo. Es como un elefante en la habitación del que casi nadie habla. Y claro, uno podría preguntarse, ¿por qué es tan difícil limpiar este sector? Pues es que es un lío tremendo. La maquinaria que usan está diseñada para aguantar décadas, no se cambia de un día para otro. Además, sus procesos necesitan unas temperaturas altísimas, un calor brutal, que a día de hoy se consigue sobre todo quemando combustibles fósiles. Y por si fuera poco, como no le venden directamente al público, pues no sienten esa presión para cambiar que sí tienen otras empresas. Sus emisiones están ahí como camufladas en las entrañas de toda nuestra economía. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Porque hay un abismo, pero un abismo gigantesco entre la dirección que llevamos ahora mismo y la que nos dice la ciencia que deberíamos tomar para no meternos en un lío climático todavía mayor. La propia Agencia Internacional de la Energía lo pinta clarísimo. Modela dos posibles futuros. Por un lado está el camino que seguimos ahora, con las políticas actuales. Y por otro, el escenario que necesitamos, el de cero neto, para que el calentamiento no se dispare por encima del 1,5 grados. Y como se ve, la distancia entre esos dos mundos es enorme. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a saltar ese abismo? Pues aquí entra en escena la que nos venden como la solución estrella, la captura y almacenamiento de carbono, lo que se conoce como CCS. Ojo, que la idea sobre el papel suena increíble. En vez de soltar el CO2 a la atmósfera, ¡zas!, lo capturas en la misma fábrica y lo entierras para que no moleste más. Esta es básicamente la gran apuesta de la industria para solucionar el problema. Pero para que esto no sea solo una bonita idea, la Agencia Internacional de la Energía echa cuentas. Y dice que para el año 2030 tendríamos que estar capturando 220 megatoneladas de CO2 industrial. Cada año. Es una barbaridad de dióxido de carbono. Vale, 220 megatoneladas es el objetivo. Suena ambicioso. ¿Y cuál es la realidad? ¿Hacia dónde vamos con los planes que hay ahora mismo sobre la mesa? Pues agarraos. La previsión es que para 2030 se capturen solo 15 megatoneladas. 15. La diferencia no es grande, es que es abismal. Este gráfico, de verdad, lo dice todo. Es demoledor. La primera barra, la más pequeña, representa lo capturado históricamente. La siguiente, lo que está planeado de verdad. Y ahora, esa torre inmensa es lo que la IEA calcula que se necesita. Es que no hay color. El abismo entre la promesa y la realidad es simplemente brutal. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta tecnología parece que no acaba de arrancar? Para entenderlo, el ensayo de Joshi nos propone un viaje a Noruega, un país que lo apostó casi todo a esta carta, a la CCS, y su historia es un caso de estudio de manual. Imaginaos la situación. Año 2007. El primer ministro de Noruega, ni más ni menos, sale y dice que su gran proyecto de captura de carbono es el alunizaje del país. Así tal cual, para que nos hagamos una idea del nivel de expectativas y de orgullo nacional que había puesto en esto. El problema es que ese cohete a la Luna se quedó en la plataforma de lanzamiento. ¿Qué pasó? Pues que solo 6 años después, en 2013, el proyecto se fue al traste. ¡Cancelado! ¿El motivo? Unos sobrecostes de locura. Y aquella gran planta que iba a estar lista para 2020, pues a día de hoy sigue siendo un solar. Vamos, una crónica de un fracaso anunciado. Y ojo que no es que no lo hayan vuelto a intentar. Ahora tienen otro proyecto, Langskip, pero parece que la historia se repite. El plan para una cementera, Norcem, ya va con sobrecostes y nadie sabe muy bien qué va a pasar con él. Pero lo más fuerte, lo que de verdad te deja pensando es esto. Si por un milagro funcionase a la perfección, capturaría menos del 0,5% de las emisiones de esa misma empresa. Es que es hacerle un rasguño a un tanque. Y que nadie piense que lo de Noruega es un caso aislado, ¿eh? Es que, más bien, es lo habitual. Así que la pregunta cae por su propio peso.
¿Qué es, entonces, esta tecnología de captura de carbono? ¿Es de verdad una solución real o es una fantasía muy bien empaquetada? Pues aquí se ve el contraste de una forma brutal. Por un lado, la fantasía, el Salvador con armadura brillante que va a arreglarlo todo. Por otro, la cruda realidad, que es lo que nos cuentan proyecto fallido tras proyecto fallido, que es una tecnología que falla más que una escopeta de feria, que es carísima de construir y que para colmo no da dinero, no es rentable. Y con todo esto, Ketan Joshi llega al corazón de su argumento. Y es que según él, la verdadera función de la captura de carbono no es para nada tecnológica, es emocional. Funciona como un talismán, ¿sabes? Como un objeto mágico. Es esa historia bonita, tranquilizadora, que las industrias y los gobiernos se repiten a sí mismos para darse permiso para no cambiar nada, para seguir tirando para adelante y dejar las decisiones que de verdad importan para mañana. Esto, claro, nos lleva directos a la conclusión del ensayo, porque si esta gran solución tecnológica resulta ser una fantasía, entonces, ¿cuál es el verdadero reto? ¿Qué es eso tan gordo que estamos intentando evitar mirar de frente? Y esta cita de Joshi de verdad le da la vuelta a todo, porque él dice que, de repente, en cuanto quitamos de en medio ese talismán tecnológico, el foco cambia por completo. Ya la cosa no va de inventar una máquina mágica que limpie lo que ensuciamos, no. La cosa va de algo mucho más profundo, de empezar a pensar en cómo está montada nuestra sociedad. El camino de verdad, el que propone su análisis, nos mete en conversaciones, digamos que bastante más incómodas. Pasa por hablar sin tapujos de reducir la demanda, de atacar de frente el sobreconsumo, sobre todo donde más hay, en los países más ricos. Pasa por hablar de cómo usar los materiales con más cabeza, de ser más eficientes, y de diseñar las cosas desde el principio para que necesiten menos para ser fabricadas. Y aquí cerramos este análisis, porque al final, si toda esta promesa de la solución tecnológica es en el fondo una distracción, la pregunta que nos deja Joshi en el aire es tremenda. Y es si de verdad estamos listos para tener el debate de verdad. El debate sobre producir y sobre todo consumir muchísimo menos. Y esa sí que es la pregunta del millón.